Sea desértica o sí. Una disculpa, es que se pega. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank y hoy les voy a hablar del neurocráneo. Vamos a ver esto de una manera un poquito superficial, ya que pues básicamente estos, digamos que 8 huesos, pues es mucho tema, es mucho que abarcar. Entonces vamos a mencionar aspectos necesarios, por así decirlo, del neurocráneo y de cada uno de sus partes, de sus huesos. Pero tampoco nos vamos a extender demasiado y tan profundo porque nunca acabaría, evidentemente. Es muchísimo. Creo que todos esto lo sabemos de sobra, pero pues vamos. Primero que nada tenemos esta porción. Este es el neurocráneo. Como podemos ver, es digamos que toda la parte superior, para darnos una idea. Y se va a definir como que es la porción del cráneo que va a soportar y va a proteger al encéfalo. Así como les mencioné, se va a conformar de 8 huesos. Aquí vamos a tener al frontal, que aquí está. Vamos a tener al occipital, que es como la parte trasera. Al esfenoides, al famoso esfenoides, el muy temido esfenoides. También vamos a tener al etmoides, prácticamente al lado, por así decirlo, del esfenoides. Vamos a tener dos temporales, tanto uno derecho como uno izquierdo. También vamos a tener dos parietales, derecho e izquierdo igual. Y pues eso sería los 8 huesos en su totalidad. Uno va a ser 2, 4, 5, 6, sí, 8 huesos. Sí, sé sumar. Bueno, pues vamos a iniciar con el frontal. Primero que nada, el frontal es esta porción que estamos viendo aquí. Y la frontal, pues básicamente va a formar la suave curvatura de la frente. Es importante digamos que hueso frontal, porque protege importantes estructuras del cráneo, tal como estoy poniendo aquí, tales como el lóbulo frontal del cerebro y la lámina horizontal del hueso etmoides. Asimismo, puse unas cuantas características porque, insisto, nos tomaría demasiado decir todo. Y bueno, pues básicamente las características es que va a ser un hueso único, mediano, simétrico y va a ocupar la parte, pues va a ocupar la parte más anterior del cráneo. Asimismo, va a presentar dos porciones, tanto una vertical convexa como otra horizontal, y va a tener 3 vistas, que va a ser, bueno, pues básicamente una vista anterior, inferior y posterior. Básicamente una anterior, pues vamos a poder ver el tuber frontal, el arco superciliar, la glabela, la espina nasal, etcétera, 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 y obviamente la escama frontal, entre otros, ¿no? Ya de una manera inferior, pues se van a repetir algunos como la glabela y la espina nasal. Vamos a ver nuevas cosas como la incisura etmoidal, y de una manera posterior, pues básicamente vamos a ver porciones orbitarias, 2 impresiones digitales, una espina nasal, un surco del seno sagital superior. Y en realidad, si no esto es todo, creo que hay una cosa más que falta, pero insisto, nos extenderíamos demasiado. Una cosa que se me olvidó mencionarles es que la vista inferior también va a ser conocida como orbitonasal. Ahora sí, vamos con la siguiente, que es el occipital. El hueso occipital es un hueso no pareado. Insisto, si se están dando cuenta, está del otro lado, la parte trasera del cráneo. Es un hueso no pareado que cubre la parte posterior de la cabeza. Esta se va a encontrar en la parte posterior-inferior y media del cráneo, detrás del esfenoides y encima del atlas. Asimismo, pues se articula con los parietales y con los temporales por los lados. Y pues les puse igual 3 características principales. Bueno, pues va a contar con 4 ángulos, 4 bordes y 2 caras. Pues sí, 2 caras, tanto una posterior inferior como una anterior superior. Pues básicamente de la posterior inferior, para no complicar tanto, pues va a ser convexa y va a presentar el agujero occipital. Y el anterior superior es cóncava y también puede encontrarse el agujero occipital. Y se encuentra unido al famoso hueso esfenoides, que es esta de aquí, que ya todos sabemos cuál es, ¿no? Y pues asimismo, aquí les pongo la anatomía. Básicamente es el hueso occipital, no sé por qué, sí, ahí está bien, occipital, cara convexa, cara cóncava, y pues aquí podemos ver partes de la cara cóncava y de la cara convexa. Ahí está el famoso agujero occipital que les estaba mencionando. Y bueno, básicamente es la anatomía del occipital. Ya vimos frontal y occipital. Vamos a hablar del famoso esfenoides.
El hueso esfenoides, así, simple, resumido, es un hueso impar, mediano, simétrico, cuerpo central impar y medio. Va a contener apófisis pterigoides, 2 alas menores y 2 alas mayores. Simple, pues sus características es que está situado en la base del cráneo y detrás de la nariz y forma parte de las fosas anterior, media y posterior, constituyendo un núcleo en torno al cual se articula el resto de los huesos del cráneo. Asimismo se van a tener 6 vistas, a diferencia de las otras, esta va a tener 6 vistas: anterior, posterior, superior, inferior y 2 laterales. El esfenoides, como podemos ver, tiene muchísimas partes. Va a tener cara temporal, también va a tener una cara orbitaria. Aquí vamos a encontrar a diversos agujeros, como el agujero redondo. También vamos a ver una fisura orbitaria superior. También vamos a ver el canal pterigoideo, etcétera, cresta esfenoidal. También el esfenoides, pues yo de mi perspectiva me parece como un murciélago, solo por añadir un dato. Y obviamente ya desde otra cara pues vamos a ver el yugo esfenoidal, el foramen oval, espinoso, redondo mayor. Insisto, es muchísimo, pero si quieren más detalles, así muy bien explicados, pues el profe subió videos, ¿no? Ahora sí, el hueso etmoides. El hueso etmoides, que está aquí, va a ser un hueso esponjoso e irregular del cráneo. Está encajado en la escotadura del hueso frontal y está articulado con el esfenoides. Va a contar con 4 vistas y contribuye a la formación de las paredes mediales de la órbita y tabique nasal. Eso, en mi opinión, es fundamental. Esas son las 4 vistas: una posterior, anterior, inferior y superior. En una posterior podemos ver la cara superior del laberinto etmoidal, obviamente cornete nasal medio, una lámina perpendicular y un cornete nasal superior. Desde una vista anterior se van a repetir algunos. También vamos a ver una apófisis unciforme, un meato medio, etc. Inferior, pues cornete medio, otra vez la apófisis unciforme, una lámina cribosa, meato medio, etc. Y desde una superior, pues ahora sí que son más, pero podemos ver como por ejemplo la famosa apófisis crista galli y la lámina orbitaria, la lámina cribosa y obviamente el borde posterior y anterior, además de estos de aquí. Ahora sí, ahora sí que estos son 2 huesos, ¿no? Temporal derecho, temporal izquierdo. Obviamente son lo mismo, entonces pues vamos a ello, ¿no? Pues el temporal derecho, que está acá, o el temporal izquierdo, que está acá, pues básicamente va a ser un hueso, van a ser huesos pares y simétricos que forman la parte lateral y la base del cráneo y van a proteger al lóbulo temporal del cerebro y del oído. Obvio, ¿no? Porque por ahí está el oído, ¿no? Entonces, obviamente va a proteger al lóbulo temporal del cerebro y al oído. Sus características es que en su interior van a pasar los nervios craneales del oído medio e interno. También vamos a tener 3 partes del hueso temporal y aquí van a haber 2 procesos óseos. Aquí están sus partes. Aquí tenemos al borde parietal, obviamente, surcos arteriales, borde esfenoidal, tubérculo. Aquí está la famosa porción timpánica, conducto auditivo externo, apófisis estiloides, apófisis vaginal. Yo honestamente me sigo preguntando por qué le pusieron ese nombre, pero bueno, ya será una duda que ya luego preguntaré, supongo, o investigaré. Porción petrosa, ahora desde otra vista, porción petrosa, etcétera, etcétera, etcétera. La anatomía del hueso temporal pues es básicamente esta. Tiene una parte escamosa, parte modestoidea o timpánica, parte petrosa, cigomático, estiloides, y todo esto también se va a relacionar con el músculo temporal, macetero, estiloideo, que pues, ya lo estamos viendo, el cerebelo, etcétera, 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 ¿no? Ahora sí, vamos con el último, que es el parietal, que van a ser 2, ¿verdad? Parietal derecho, parietal izquierdo, entonces van a ser 2. Digamos que estos 2 huesos del cráneo van a ser planos, pares, van a tener una forma cuadrilátera y pues va a tener 2 caras y 4 bordes. Se encuentran cubriendo la porción superior y lateral del cráneo, por detrás del frontal y por delante del occipital. Me estoy yendo. Recordemos que este es el occipital, ¿ok? Entonces, pues, básicamente va a estar por delante del occipital y por detrás del frontal. Va a proteger al sistema nervioso central y cubre al lóbulo parietal y pues va a trabajar como anclaje para el músculo parietal, justamente. Sus características son simples, entre paréntesis, ¿verdad? Va a tener 2 caras, externa e interna. Si hay una externa, pues hay una interna. 4 ángulos, estos van a ser el frontal, esfenoidal, occipital y mastoideo.
Va a tener una cara externa e interna, como ya mencioné. No sé por qué repetí esto. Y 4 bordes: sagital, escamoso, frontal y occipital. Esta es la vista externa y esta es la vista interna. En la externa básicamente vamos a poder ver el ángulo occipital, vamos a ver el famoso ángulo mastoideo, también vamos a ver un ángulo esfenoidal y un ángulo frontal. Asimismo vamos a ver pues básicamente un tuber parietal, etc. Y desde una interna pues podemos ver también el ángulo frontal, ángulo esfenoidal y demás. Y pues esta es la anatomía. Y un dato a mencionar es que la vista externa es convexa, lisa y lateral, y la vista interna va a ser cóncava y medial con surcos anteriores que corresponden a ramas de la arteria meninge media. Y esto es básicamente todo del neurocráneo, visto lo más profundo posible y superficial también, porque insisto que sería demasiado, pero este es el neurocráneo. Y pues nada, ahora subo el de viscerocráneo y pues esto es todo. Entonces recordemos, neurocráneo, porción del cráneo que soporte y proteja el encéfalo, va a tener 8 huesos: frontal, occipital, esfenoides, etmoides, 2 temporales y 2 parietales, cada uno con sus respectivas funciones, características, partes y demás. Muchas gracias.